Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y hoy les quería hablar acerca de lo que habló una hermana de la parte donde dice que hijo, honrad a vuestros padres y obedeced a ellos, y padre, no exasperéis a vuestros hijos para que se debiliten, o sea, que no para que no se defrauden, pero ese es el significado, sino que para que no se les quite la fuerza a su hijo de seguir adelante. O sea, no que también sean con sabiduría para tratarlos. Y así lo dijo, obedecer a vuestros padres. Entonces, en el espíritu hablo que es verdad que todos los hijos de hoy en día miran y no agradecen a Dios nada, y con toda esa música de pecado y abominación del mundo, porque todo eso es de Satanás y mete espíritus de Satanás, de odio, de pleito, de que tú ni siquiera sabes por qué te enojas, si no andas enojado contra los que más te aman en el mundo, o sea, tu familia carnal, que es supuestamente lo que más te ama, pero más te ama Dios siempre, porque Dios no te va a dejar nunca. Y, y tu familia carnal, en la carne a veces falla, pero tú agradecele a Dios y a ti te aman, porque eso es el amor de Dios que se demuestra a través de ellos para ti, porque Dios hizo que te amaran así. Pero tú que tienes a tu madre o a tu padre, niño o joven, imagínate que hay personas que ni siquiera han conocido a su padre ni a su madre. Hay personas que desearían tenerlos. Hay personas que siquiera quisieran conocerlo, porque nunca se les dio esa oportunidad. Y yo soy testigo de esas cosas, porque yo recuerdo que cuando estaba en el colegio había niños que iban a un hogar donde supuestamente los padres iban a dejar a los hijos para que se criaran y todo, pero ahí habían personas que jamás conocían a sus padres. Y yo me hice amigo de algunos y los traía para acá y compartíamos y todo, y a mi mami le decían tía o mami y así, porque ellos querían, necesitaban un afecto, una madre o un padre, pero no lo tenían. No lo tenían. Y esa es la necedad de nosotros, porque cuando tenemos las cosas no las sabemos aprovechar. Y cuando no las tenemos, decimos ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y ellos nunca decían por qué. O en su corazón no lo sé. Pero, pero el que más sufre, más lucha por salir adelante. Porque sabe lo difícil, sabe lo costoso de las cosas. Pero al que se le muestran las cosas fáciles nunca toma el valor a lo que se le da, la comodidad y todas las cosas que se les da, porque lo miran como algo común, como algo que en realidad eh, para ellos es como una obligación que se los tengan que dar, pero otros ni siquiera conocen eso. Desde que nacieron, y tú, joven, que lo tienes, no le da gracias a Dios por ello, no le pides su sabiduría, y todo tiene su gracia en Dios, porque en esa hay una parte de la Biblia que les dice, obedeced a vuestros padres, y dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos, pero hay otra parte que lo dice lo mismo, pero lo dice más completo y claro en lo bueno. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en lo bueno, y padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque muchos padres hay en la tierra, pero uno es el verdadero Padre celestial, que es Dios. Y Él es Padre de padres. Es como cuando le explico las leyes del mundo. Y en la misma Biblia dice, obedeced a las autoridades. Pero a veces las autoridades sobrepasan la ley de Dios. Y ahí está la sabiduría para saber escoger. O escojo la ley del mundo, que es menor. O escojo la ley de Dios, que es mayor y va a juzgar a la ley del mundo. Entonces, ¿cuál me conviene?
En sabiduría de Dios, prefiero seguir a Dios. Aunque Él mismo en su palabra diga que respete esas leyes, las leyes del mundo. Pero el mismo Espíritu me dice que eso es pecado y es en contra de Dios y a Dios no le agrada. ¿Por qué yo lo voy a seguir? Entonces ese mismo ejemplo. Si tu Padre que está en el cielo es mayor y tu Padre que está en la tierra es pecador y Él te lleva al pecado, te induce al pecado, te invita al pecado, ¿con quién te quedas tú? Buscando la palabra, y como Él te induce al pecado y a ti te gusta el pecado, a lo mejor buscas la palabra donde tú sigas el pecado y vas a seguirlo a Él. A lo mejor tu padre te puede estar invitando, te puede decir, hácete hombrecito, o tu madre, hácete mujercita, mira el joven, y el padre le dice, mira, yo te invito a un prostíbulo para que te hagas hombre, y así, porque porque dice, los padres, dice, en una parte dice, si vuestros padres, siendo malos, les dan buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre le dará, vuestro Padre Celestial le dará lo que le pidieren? Porque Él los ama más que los padres de la tierra. Si los padres de la tierra los aman a ustedes, es reflejo del amor de Dios que les quiso entregar. ¿Entienden eso? Entonces, porque algunos padres se pueden aprovechar de decir, pero aquí en la Biblia dice eso, porque muchas personas en el mundo se aprovechan de las palabras en la Biblia, pero no lo ven en la verdad y en la justicia. Entonces, así como te digo yo que las leyes de la tierra si sobrepasan a las de Dios, ¿a quién vas a seguir tú? ¿Al mundo y sus leyes, sabiendo que son pecado y no van a agradar a Dios? Y si son justas, está bien. Pero si pasas la ley de Dios, ¿cuál es mayor? Entra tú en tu sabiduría. ¿Quién es mayor? Te conviene seguir al mundo, que el mundo se va a acabar y sus obras, y tú te vas a ir con él porque los vas a seguir. O seguir a Dios y su ley, que es santa y es eterna para siempre. Y Dios es eterno. Y si tú sigues su ley, a Él lo sigues. Y con Él vas a estar. Entonces, ¿qué te conviene más? Así también. Por eso dice, obedeced a vuestros padres en lo bueno siempre. ¿Por qué? Porque van a haber padres que ellos pensando, porque están llenos de inmundicia y de pecado, ellos pensando que a ti te quieren hacer el bien, te van a invitar a sus placeres, a sus cosas, sus enseñanzas van a estar podridas en el mundo. Y eso van a querer inducir. Satanás los va a utilizar para matarte por medio de ellos. Y como va a ser pecado y a lo mejor a ti te va a gustar, lo vas a seguir. Pero si tú sabes que Dios es tu Padre más verdadero, santo, y Él sabe que el pecado es muerte y no quiere que tú peques, entonces tú le vas a decir, Padre, perdóname, con buenas palabras siempre. Porque si tienes a Dios o sigues a Dios, no creo que tú tengas otro espíritu en ti. Le diga, ¿qué quieres? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que...? Y así. Yo creo que... ¿Qué espíritu sería? ¿De a dónde estaría tu corazón? Cosa, véeme como yo actúo. O sea, hijo, vamos a la iglesia, vamos a orar, hagamos esto para el Señor. Ay, ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué me siento obligado? ¿Por qué? ¿Quién es el que tiene ese espíritu de ira? Satanás. ¿Quién es el primero que se creía a él que merecía todo? Decía, si soy hermoso. Dice en una parte, dice, oh querubín del cielo, ¿qué dices tú? Subiré a lo alto y me sentaré y seré como el Altísimo por su orgullo. Entonces tú también, tú piensas que mereces mucho y eres pecador y no mereces nada. El Señor por misericordia te quiere dar salvación y usa a tus padres para invitarte a las cosas de Dios. Porque dice obedecer a tus padres lo bueno siempre. Y un padre que a ti te invita a las cosas de Dios o te dice las cosas de Dios, no creo que el Señor a él lo condene. No creo que él merezca condenación. Mas si tú te rebelas a él, tú estás ganando condenación delante de tu Padre Celestial, porque tu Padre Celestial te mandó que si Él te daba buenos padres, que te invitan a cosas buenas y te enseñan lo bueno, tú le obedezcas. Y dices el primer mandamiento con promesa,
para que tus días se alarguen sobre la tierra. O sea, si tú piensas que el tiempo es corto y todo eso, y que a lo mejor te puedes morir cuando sea, si tú haces esas cosas, si tanto te gusta estar en la tierra, en la visión humana, porque yo si Dios quisiera, si Él quisiera que me muera hoy, es su voluntad para mí está bien, porque en el espíritu ya son otras cosas, tú tienes que aprender a crecer en el espíritu para Dios y hacer su voluntad, no para ti mismo. Pero como son jóvenes, comprendo que a lo mejor no quieran morir, que quieran vivir mucho, que quieran hacer muchas cosas aún, pero empiecen a caminar el camino de Dios, para que empiecen a crecer en el espíritu y a ver lo verdadero, cosas verdaderas en Dios, que ni siquiera ustedes imaginan, ni siquiera milagros que ustedes creen que existen, ni siquiera cosas ustedes no conocen todavía. Porque para ver a Dios y conocerlo, ustedes tienen que caminar en Él, tener su espíritu y van a ver milagros, van a ver sanidades, van a ver espíritus y cosas que ustedes no conocen. Por eso dice, el que se arrepintiere de todo corazón, yo y mi Padre iremos a Él y haremos morada con Él, porque entran a tu corazón, están contigo, te acompañan, te sanan cuando tú te cortas o cualquier cosa. Esa cortadura no dura más de un día y son cortaduras que por lo general a mí antes no me sanaban nunca. Y ahora cortaduras se me borran. Si yo me quemo, eso me quemé con aceite el otro día, me salieron una empoa y me tapaba todo eso, toda la mano. Y al otro día ya no tenía nada, tenía esos puntos solamente. Entonces en Dios es todo muy diferente. Pero ustedes no lo van a apreciar hasta que sigan creciendo en Él. Pero yo digo, en esa mente aún, de que quieren vivir harto sobre la tierra por su propio gusto, no por hacer la voluntad de Dios aún en su falta de conocimiento, pero Dios aún los ama y Él los va a perfeccionar si ustedes van a Él. Pero Pero si quieren vivir hartos años, dices el primer mandamiento con promesa. Y esa promesa no lo hace un hombre, la hace Dios y Él la cumple. Por eso tú ves hoy en día cuántos jóvenes van a fiestas, mueren, chocan y todo eso, porque son réprobos y sus padres y no obedecen a sus padres. Y si sus padres son malos, no obedecen a ellos. Pero si no obedecen, lo hacen con mal genio, porque no tienen a su verdadero Padre Celestial. Porque si los padres de la tierra son malos y tú te das cuenta que te llevan a mal camino, busca a tu Padre Celestial. Ahí tienes un Padre bueno que te ama y te quiere llevar a la vida. Y si tu Padre de la tierra te invita a la iglesia y todo eso, tu Padre Celestial está con él, porque te está invitando a la vida. Si tú no le quieres obedecer, tu Padre no tiene la culpa. Tú vas a tener la culpa, porque no te está invitando a nada malo. Más tu corazón está siendo seducido por el mal, que tú prefieres lo malo ante Dios. Dios te aburre, porque está siendo lleno de Satanás en ti. Lleno de Satanás, de su espíritu. Porque yo sí te hablo de lo que son los espíritus son sensaciones. Son, ¿cómo te puedo explicar? Un espíritu de lascivia, de pura lascivia. Los que venían a luchar conmigo cuando recién me cambió el Señor eran unos espíritus que ellos eran eso, eran esa presencia. No eran como tú que tú te llenas de muchas presencias. O sea, hay muchos espíritus que están en la carne batallando contra eso, que es la lascivia, es la mentira. Entonces tú eres una forma que tiene mentira en ti, tiene varios pecados, porque hay mucho espíritu en ti. Pero el espíritu puro, en su pureza, por ejemplo, el espíritu de la lascivia es pura lascivia, pura lascivia. Cuando venían esos espíritus y se hacían en forma de mujer o lo que fuera, y por ejemplo uno los tocaba y todo empezaba con una desesperación, como un deseo de tocarte y destruirte a ti. Porque más que el placer de la carne es el deseo, es el deseo. Pero si tú no tienes deseo y besas a alguien, no sientes nada. Pero cuando ya llega el espíritu del deseo y besas a alguien, no sé, pero es algo que no te sacia, es una desesperación. Es una desesperación que te lleva a no tener el control sobre tu cuerpo, porque ya lo tiene el control ese espíritu desordenado. Porque yo conozco todos esos espíritus sucios, inmundos de la carne. Por eso dice que no vivamos en nuestra carne, sino en el Espíritu Santo de Dios.
Porque si tú vives en tu carne y no vas a Dios, y no tienes su espíritu, no puedes controlar esos espíritus en ti. Porque esos son espíritus pero de la tierra, son de tu carne. Pero si tú vives en el Espíritu de Dios, tú tienes el control sobre ellos y ellos no te van a dominar. Es que yo tengo tantos testimonios que hoy en día yo los puedo ver tan claro. En el mundo, por ejemplo, eh, había muchachas o novias a mi cierta edad y yo ya sabía, yo no conocía a Dios, pero yo sabía que a cierto nivel esa muchacha perdía el control. Perdí el control. Yo sentía una presencia diferente, era extraño. Le cambiaba su color de su cara, su... todo. Muchas veces me decían, así como, sentía así, ¿qué hacía? Y eso que ni siquiera, o sea, yo a veces le hablaba, estaba jugando, pero con más inocencia, pero yo sabía, ya me había pasado muchas veces. Yo sentía una presencia que les cambiaba, que era extraño, que perdían el control. Yo sabía que ahí ya perdían el control y no podían controlarse, en verdad. Y yo hoy en día sé que eran esos espíritus, porque hoy los conozco, gracias a Dios. Y así, la mentira es un espíritu de mentira, que él te miente, tiene ganas de mentir, mentir, mentir. Y todo eso es lo que batalla en contra de ti. Entonces tú te estás llenando de todas esas cosas, la ira incontrolada, que esas son iras de espíritus de la carne, del mundo. Entonces imagínate, tu madre te dice, o tu padre te dice, vamos a la iglesia. Yo no te digo que la iglesia sea la salvación, pero la iglesia es mejor que estés en la disco o que estés escuchando esa otra música. Jesús es la salvación, que tú lo tengas a Él. Pero estar en esa iglesia, aunque no sea la más real, aunque todos no se comporten bien, pero si tú vas a buscar a Dios, lo vas a encontrar. Y Él te va a guiar. Porque, de verdad, yo no le doy gloria a la iglesia física, un templo material donde puede haber engañadores y todo. Yo le doy gloria a Dios. Pero pienso que es mejor que estés en una disco. Y si no quieres ir a la iglesia, le dices, pero mamá, no quiero ir porque es muy falso. ¿Cómo sabes tú que es falso si no tienes a Dios? Y si lo tienes, entonces le dirías, bueno, la voy a acompañar. Y cuando vuelves, tu madre puede hacer otras cosas, tu padre va a estar haciendo otras cosas, mientras tú, como estás llenos de Dios y del Espíritu Santo, se van a sorprender cuando tú vayas a orar, cuando tú vayas y estés con ayuno. Demuestra que tienes a Dios. Entonces, y a lo mejor después ni siquiera te van a obligar que vayas. Te van a decir, hijo, bueno, yo sé que usted se va a quedar haciendo buenas cosas, pero si no es así, o sea, tú tienes que dar la confianza a tus padres para las cosas, tienes que demostrarle que eres confiable. Y a lo mejor tus padres no te van a reprender, porque tus padres si te reprenden es por lo bueno, los que te aman. Porque hay padres en la tierra que no, para, para que veas que el único amor verdadero es Dios. Porque la carne, siendo hermanos, o sea, Caín mató a Abel siendo hermanos, porque la carne es muerta en sí mismo y su amor no es verdadero y eterno. Pero el Señor también, en los que son de Él o en los que Él puede, si Él te ama, te demuestra su amor por tu Padre, porque Él te ama y te guía a lo bueno. Y si te reprendes porque tu Padre ya vivió, supo eso, supo lo que puede pasar si tú haces eso y a dónde vas a llegar. Y todo el problema que contrae. Y no es que te quiera controlar, es que te quiere salvar de muchos problemas. Y si no le crees a tu Padre en la tierra, créele a tu Padre en el cielo. Pero si le creyeras a Él, le obedecerías a tu Padre en la tierra cuando vieras la sabiduría de Dios en Él, que sí te dice, hijo, eso te va a llevar a lo malo, hijo, eso es malo, vamos a hacer esto, vamos a la iglesia, oremos, hagamos cosas para el Señor. Y así, entonces, siempre lo más importante es obedecer a vuestros padres en lo bueno. Porque hay hijos que corren a hacer lo que sus padres le dicen, porque sus padres le están diciendo, vamos a esta fiesta, vamos para allá, vamos, mira, allá hay hartas muchachas y hay señoras también. Y ellos fornican y adulteran con su propio padre. Y saben que su padre engaña a su mamá, esa vida a lo mejor les gustará.
a los que tienen padres de Dios y les dicen que hagan cosas de Dios. A lo mejor ellos quisieran un padre así, que los lleve al mismo infierno. Y ahí le obedecerían con gusto. Pero el Señor en su palabra dice, obedeced a vuestros padres en lo bueno. Entonces tu corazón está lleno de lo malo porque tú prefieres un padre malo y a él le obedecerías. Y a un padre bueno, no. Entonces ni siquiera amas a Dios porque no le obedeces a la palabra de Dios. Porque le obedecerías a tu padre en lo malo, no en lo bueno. Porque si obedecieras a Dios, si creyeras en tu Padre Celestial, porque tú a lo mejor puedes decir, no, porque a lo mejor escuchando esto va a venir a tu corazón la astucia de tu espíritu, si estás en Satanás y en la mentira y en todo adulterio y cosas. Y tú dices, pero yo no he adulterado con nadie. Pero el Señor dice, el que mira a una mujer para codiciarla, así también a un hombre. Lo codicias en tu corazón, adulteraste con él en tu corazón. Es adulterio, es fornicación. Fornicaste con él en tu corazón. Porque si tú eres de Dios, tu corazón es limpio. Y tú pensarías pura limpieza, pero por causa de esos reggaetón y esas cosas que al final te llevan a fornicación y adulterio tu mente, tú no puedes ver una muchacha o un joven sin pensar sucio, porque te ensucian, entran espíritus sucios a ti. Sus presencias están en esas canciones, porque son mensajeros de Satanás. Entonces, en ese espíritu que tú puedes tener de Satanás, puedes pensar y decirle, para no obedecer a tus padres, decirle, no, porque yo, el Padre que tengo verdadero es del cielo, es Dios, y no tengo por qué obedecerte a ti, porque Él es mejor que tú. Entonces en tu ignorancia podrías llegar a decir eso. Pero si tú amaras a tu Padre a tu Padre del cielo más que al de la tierra, cumplirías su palabra. Y si tu Padre de la tierra te manda algo bueno, honrarías la palabra del Padre del cielo, que tú lo amas más, porque es lo correcto amar más a Dios que a tus propios padres y a tu propia familia carnal. Es lo correcto. Y por Dios, porque lo amas a Él, Él te manda a amarlo a todos, y no menos, más de lo que tú lo puedes amar sin Dios. Mucho más, porque el amor de Dios es muy grande. Y los vas a amar más. Entonces tú le harías si de verdad creyeras a Dios, tú le harías caso a Dios y obedecerías a tus padres en lo bueno. Y harías lo bueno. Y nunca te exaltarías en iras descontroladas. Porque dice, junto con Jesús fuimos crucificados para ya no más vivir en las obras de la carne y el pecado, que son muerte. Sino, junto con Él fuimos resucitados para vivir en las obras del Espíritu. Porque manifiestas son las obras de la carne, pleitos, adulterios, fornicaciones, mentiras, iras incontroladas. ¿Y qué te viene a ti? ¿Qué espíritu viene a ti cuando te dice, pero hija o hijo, haga esto, haga lo otro, vamos a hacer esto para el Señor? ¿Pero por qué? Y no sabes de dónde sale eso. Y te enojas. Y se te viene una rabia. Te empiezas a pellizcar y a todo tú mismo te dañas. Porque es el espíritu de Satanás y ese espíritu a ti no te ama. Tú en tu sentido correcto nunca te querrías hacer daño. Pero cuando viene la ira de Satanás, él te odia. Y me pasó cuando yo fui a un primo en Santiago. Fui a donde un primo y él quería ver la lucha libre y todo. Ahí me pasaron muchas cosas porque fue cierto error, pero yo no me importa lo material ni nada. Pero yo le dije a él, él se estaba haciendo tira sus manos. Yo le dije, mira, primo. Y dije, mira, yo ahora te digo, porque dice, el que se... Porque ¿quién va a recibir gloria? Eso era lo que le dije, porque el Señor me dio esa palabra. ¿Quién va a recibir gloria? El que... ¿A quién va a glorificar el Señor y a quién le va a hacer justicia? ¿El que en la tierra hace su propia justicia y si le hacen algo él paga con la misma moneda? ¿O el que se humilla? Aunque en lo justo a Dios le puede pedir justicia. Pero el que es altanero y dice, no, si a mí me robaron, yo voy a robar. Si a mí me dice, ¿a quién le vaya a reclamar tu justicia en eso? Le decía. Va a ir donde el juez y le vaya a decir, pero él me hizo esto. ¿Y qué te va a decir Dios? ¿Quién eres tú? ¿Por qué vienes a pedir justicia? ¿Tú ya no hiciste tu propia justicia? Y en hacer tu propia justicia, tú hiciste lo mismo. Y delante de mí, los dos son culpables. Porque tú hiciste lo mismo.
¿Qué vienes tú a pedirme justicia a mí? Pero el que se humilla, el que recibe la injusticia y le dice, dejad espacio a la ira de Dios. Dice, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿quién es el que el Señor le va a hacer justicia? Al que va a recibir la injusticia, le decía. Porque él decía, no, es injusto, es mi beca y yo quiero pagar eso para verlo. Y en eso le decía, pero mira, esta tierra siempre es injusta. Pero tú crees que ¿dónde está el Señor de justicia? ¿Por qué va a ser justicia? Para todos los que recibieron injusticia. Y si ellos son tus padres y no quieren hacerlo, recíbelo. El Señor sabe si es bueno o correcto. Y si ellos están equivocados, el Señor les va a pagar. Pero si tú hoy en día le obedeces, y no importa que pierdas, si sabes que es injusto en la opinión que hay en tu corazón, pero te humillas y lo dejas, el Señor te va a recompensar. Y no con cosas como, por ejemplo, esa lucha libre, ese programa que dan hoy día. Tú lo viste, se va. Pasó. Sino que Él te va a recompensar con una buena familia. Si por ejemplo, no vas a andar en el mundo y vas a equivocarte y vas a tener una mujer, te va a dejar, tus hijos van a andar mal, tú vas a estar mal, se va a separar tu casa y va a ser todo mal. Si tú sigues a Dios, Él te va a recompensar con verdadero amor. Te va a dar una buena mujer que sí te ame, que sí te sea fiel, vas a tener buenos hijos, vas a tener cosas que el Señor te dé, porque Él jamás te va a abandonar si tú lo sigues a Él. Tú no lo recibes hoy ni mañana, tu recompensa, y nada tienes que hacerlo esperando recompensa, pero el Señor te va a recompensar, porque Él es justo. Y si tú has recibido injusticia y esperas en Él, Él te va a hacer justicia. Pero si tú haces tu propia justicia, por ejemplo, te enojas y golpeas al otro, tú caes en el mismo saco. Y frente a Dios tú no mereces justicia, porque tú hiciste justicia y más caíste en injusticia. Porque si hoy te enojaras con tus padres, estás haciendo mal delante de la palabra de Dios. Y caerías en injusticia delante de Dios. Y en vez de ser merecedor de justicia y de misericordia, serías merecedor de condenación delante de Dios. Y en vez de recibir lo bueno que el Señor tiene para ti, porque lo has seguido a Él y has sido humilde y te has humillado y has aguantado, en vez de eso, vas a recibir la ira de Dios. Porque tú eres tan injusto como Él quiso injusticia contigo. ¿Por qué? Porque no soportaste y porque tú también le pagaste con lo injusto y con lo mal hecho y pasaste la ley de Dios. Pasaste la ley de Dios por tu ira incontrolada y por tu hacer justicia. Y no eres merecedor de nada. Y le decía, mírate. Y se estaba haciendo tira las manos, rajuñándosela así, pero llorando y enojado. Y dije, mírate, ¿tú crees que tú, estando bien en todos tus sentidos, querrías tú mismo hacerte daño? Mira lo que estás haciendo ahora. ¿Tú crees de quién es ese espíritu que está en ti ahora que te puso esa ira que tú no controlas? Que tú te estás destruyendo a ti mismo. ¿Quién crees tú que te quiere destruir? ¿De quién crees tú que es ese sentimiento? Pero piénsalo. Yo sé que tú eres alguien inteligente y yo creo que ustedes también. Piénsalo, le decía. ¿Qué crees tú? ¿Quién quiere matarte? ¿Quién quiere destruirte? ¿Quién tiene esa ira descontrolada y quiere destruirte a ti? Y te puede utilizar a ti mismo. Y lo está haciendo. Y me escuchó. Y se controló. Bueno, yo le prometí algo que cumplí, pero al Señor no le agradó. Y perdí algunas cosas materiales, pero no me importaron. Porque hoy las puedo seguir haciendo, sigo haciendo los videos, sigo haciendo las cosas. No puedo tener las mejores cosas, pero tengo a Dios y su palabra verdadera, su espíritu, el que me sana, el que me da vida, el que me levanta cuando estoy en el error. Porque uno también se puede equivocar, pero no conscientemente. O sea, tú te puedes equivocar en el Señor y te perdona, porque tú no sabías, porque no te diste cuenta. Pero cuando ya tu pecado se vuelve normal y tú dices el Señor eso es ser hipócrita. Porque el que se arrepiente se da cuenta de su error y se vuelve a sus caminos porque se dio cuenta, gracias a Dios se dio cuenta y se arrepiente y no lo hace más.
porque es un arrepentimiento. Pero el hipócrita es diferente. Siempre se excusa en su pecado, siempre dice no somos perfectos, la carne es débil y bla, bla, bla. Y sigue en pecado. Pero no. El Hijo de Dios, cuando la oportunidad de pecar es el desconocimiento, pero cuando el Señor te lo muestra, el Hijo de Dios se arrepiente porque ama a Dios de verdad y no vuelve a eso. Y eso le pasó a mi primo. Así, jóvenes, Satanás también les mete esa ira y esos espíritus a ustedes. Y, no, y eso es para los jóvenes que tienen sus padres. Agradezcanle a Dios, porque otros ni siquiera los tienen. Y muchos niños que yo conocía que iban a esos hogares venían a buscar amor. Conmigo y a mi madre le decían mami, tía, mamá, porque ellos querían amor. Y tú que lo tienes, no lo aprovechas. Tú que cuando te dicen mi chiquitita, mi chiquitito, ¿qué es lo que va a querer? Ah, ¿qué? Si no me dejan tranquilo. Ah, y esto. ¿Quién te mete ese espíritu? ¿Quién crees tú? Y si te obligan, te empiezas a pegar tú mismo. Te odias. Cuando viene esa ira, ¿quién crees tú que es en ti el que te quiere matar? Entonces, bueno, espero les sirva a los jóvenes y a quien les sirva, porque le hablo a los jóvenes, pero esas iras también están en los grandes y en todos, porque es Satanás que los quiere destruir. Y mientras tú ames el pecado, mientras tú prefieras todas esas cosas antes a Dios, aunque vayas a la iglesia, pero si aún en ti te agrada más el pecado, sigues el pecado, te atrae el pecado, vete tú mismo. ¿Qué prefieres hacer? ¿Ir a la iglesia, estar en la oración, estar ayunando, estar sirviéndole a Dios? O cuando estás sirviéndole a Dios estás pensando, oh, voy a llegar a ver esto, voy a llegar a hacer esto, voy a llegar a ver televisión, Así está tu corazón. Estás ahí, pero tu corazón está en el mundo, amándolo del mundo. Entonces, pruébate a ti mismo. Y si tú no quieres perderte, por temor, por último, porque primero es por temor a Dios, porque dice que lo primero es el temor a Dios, porque primero el mundo le teme a Dios, porque sabe que se va a ir al infierno y se va a perder. Pero después que te perfeccionan es porque tú lo amas. Porque si yo quiero seguir, porque si me arrepiento, es gracias a Dios, porque Él me dio su amor y yo lo amo a Él como un padre ahora. Pero en el principio es por temor o por una necesidad. Entonces, tú como joven teme a Dios y cree en Él, porque tus primeras demostraciones de fe son que tú le pidas al que no ves, al que no entiendes y al que no sabes dónde está. Entonces cuando tú te arrodillas y le vas a pedir, Señor, yo quiero conocerlo, yo quiero cambiar, yo quiero que salga todo esto de mí porque tú no puedes solo. Ayúdeme, Señor, y aunque lo hagas oculto en tu habitación, porque esto no tiene que ver que tú lo hagas enfrente de tu hermano, enfrente de tu mamá o enfrente de todos que te vean y digan, no, él está orando, él cambió, porque ellos no ven la verdad en tu corazón. El único que sabe la verdad en tu corazón y sabe cuando Él en verdad te dio la fuerza para cambiar es Dios. Y el único que te va a juzgar a ti cuando estés en el que decide para ver si tú de verdad mereces entrar al cielo o no, y el que va a ser juez ese día y el que te va a juzgar va a ser Dios. Y nadie va a estar por ti diciéndole a Dios, Él hizo esto y es muy bueno y nada. Si no tienes a Jesús, tú mismo vas a tener que hacerte cargo de tus propias obras. Y ninguno es limpio para justificarse a sí mismo. Por eso está Jesús, el único abogado permitido. Y si no lo tienes a Él, te vas a perder. Entonces, por ese temor, en tu desconocimiento de que no conoces a Dios, pídele tú, en donde puedas, en privado, porque tu relación con Dios es tu relación con Dios. No mires al hermano, no mires allá, no mires al que anda hablando de otro, no mires el que va a la iglesia y tú lo ves afuera que anda con una niña, con otra, o una niña que anda con un niño, con otro. No mires nada, porque es tu relación con Dios. Porque tú los puedes ver a ellos y si los sigues a ellos, el Señor los va a mandar al infierno, porque ellos van a la iglesia y siguen pecando. Entonces si tú los sigues a ellos te vas para el mismo lugar. Pero a lo mejor si tú te sigues tú con Dios y tú te perfeccionas y tú haces lo correcto y tú te santificas en el Señor, porque dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, el Señor te lo pide.
Y ahí te lo está diciendo el Señor y su Espíritu. No te lo está diciendo el hermano adelante o el pastor que te está predicando quizás que es verdad, sino que tú tienes una relación íntima con el Señor. Y cuando Él te diga y diga, no, pero es que podemos pecar y todo, y tú digas, pero ¿cómo el Señor me dice otra cosa? Y yo siento que no. Que es falso eso, que al Señor no le gusta el pecado y Él está diciendo que sí podemos pecar y lo está permitiendo. Y si fuera el verdadero Espíritu de Dios que está ahí, yo siento que no. Porque el Espíritu de Dios diría que no hay que pecar y alejarse del pecado. Y Él está mintiendo. Pero no lo voy a decir aún. Se lo voy a decir cuando el Señor me dé el momento. Y si el Señor te da el momento, porque tú tienes a Dios y vas a sentir. Y Él te va a guiar. Entonces en eso es tu relación con Dios. Porque a lo mejor si tú ves a ese que hace eso, que hace lo otro y tú lo sigues porque dices, ah, él lo hizo, yo también. Y ellos se van a ir al infierno y tú también. Pero en cambio si tú tienes tu propia relación con Dios y tú estás bien con Dios y, y tú haces lo correcto, aunque todos hagan lo incorrecto y te digan, ah, pero tú eres tan fanático. Ay, ¿qué eres? ¿Cómo podís ser así? Pero bueno, no importa. Porque el Señor, si tú estás con Dios, Él siempre te va a dejar como que te diga, el Satanás va a venir y te va a decir, pero tú que eres así o esto, pero después te reciben igual. Porque no pueden hacer más. Si tú estás con Dios, no van a poder molestarte. Porque siempre es una o dos veces para probarte. Pero después no pueden hacer nada. Entonces en eso, mis amados. Entonces si tú sigues perfecto en Dios, no importa el resto. Y tú, si el Señor te guía que les digas la verdad, díselas. Porque ellos tienen, el Señor si te envía que tú les digas la verdad para que ellos la sepan. Y si se arrepienten, gloria a Dios. Has ganado fruto de arrepentimiento para Dios. Y por Él, porque Él te dio la palabra, Él te dio el momento y todo. Pero gracias a Dios que Él te puede utilizar de instrumento. Entonces, si tú sigues perfecto en Dios, ni que todos se equivoquen, ni que vayan a la iglesia y sigan equivocándose, tú te vas a tú te salvas, tú tienes tu salvación, tu relación con Dios. Pero si te empiezas a fijar en los demás y los sigues porque ellos hacen el mal y tú dices cómo él lo hizo, entonces tú con él te vas. Porque si él lo hizo y se va al infierno por eso, tú lo seguiste porque él lo hizo y iba a la iglesia, pero igual te vas al infierno. Entonces es algo personal, muy personal. Y los amo y el Señor les bendiga. Yo solo les digo la verdad de Dios, lo que cuesta conservar en esta tierra. La verdad de Dios y su espíritu, sin que entre suciedad, sin que entre mancha, sin que entre espíritu de engaño y mentira, porque cuesta cuidar la verdad en una tierra de pecado. Porque muchos pensaron tener la verdad, pero en un error se metió espíritu de mentira. Y hoy en día están predicando mentira y están siendo trabajadores de Satanás, llevando las almas al pecado y al pecado continuo, que lo pueden hacer y lo pueden hacer, el Señor los va a perdonar y que se les permiten divorciarse, que hay iglesias de gay, de lesbiana, que hay iglesias de todo tipo de pecado. Porque son predicadores de mal, no se dieron cuenta cómo Satanás los engañó y hoy en día están muertos en el infierno y llevando almas al infierno. Y todas esas almas van a estar en contra de ellos. Y ellos van a estar allá con esas almas. Y en el peor lugar. Pero Dios los bendiga y yo les digo la verdad de la salvación, la verdad que solo el Señor les puede dar, de verdad, justicia y obedeced a vuestros padres en lo bueno siempre. Y si no tenéis padres buenos, tenéis un buen Padre en el cielo, que es mayor que ellos, y si le obedecen a Él, si le obedecen a Él van a ser correctos. Aunque sus padres sean incorrectos, los del mundo, y lo que ellos le enseñan los lleva al infierno, ustedes tienen un buen Padre en el cielo. Y los que tienen buenos padres en la tierra que los llevan a lo correcto, el Padre del cielo les manda a que les obedezcan. Y a los padres, el Padre del cielo les manda a los padres, porque Él les dio a esos hijos para que los cuiden. Y Él, como Padre de ustedes también, les manda, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no les digan, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando no hay justificación.
sino que siempre sea, porque para enseñar bien a un hijo tienen que tener a Dios en su corazón. Entonces cuiden más a Dios y van a ver que el Señor les va a mostrar cuándo tienen que ocupar vara, y es muy necesario, porque dice reprender al niño desde pequeño para que así cuando grande no se aparte. Entonces si los niños hoy en día pueden ser muy rebeldes y están muy malos, es por algo que hicimos mal, por no estar muy firmes en Dios. Y dice, si el niño no entiende, usa vara. Porque yo prefiero que mi hijo le duela algo hoy, pero que no muera para siempre y no sufra para siempre. Yo prefiero, si la sabiduría de Dios me dice que mi hijo hoy, por ejemplo, tomó una colilla de cigarro y una guagua, y yo le digo no, porque todo tiene su tiempo, yo no le voy a pegar al tiro ni siquiera explicación ni nada. Porque la sabiduría de Dios es sabia, tienen que tener a Dios. Y después, de nuevo no, de nuevo no, de nuevo no. Ya el Señor me va a decir, rétalo. Y pégale suave en su mano. Rétalo. Y así. Y es preferible que Él se enoje un momento conmigo. O que diga, ¿qué pasó? ¿Por qué me hizo eso si me ama tanto? Porque para que la reprensión duela, primero tienen que demostrar amor. Porque si nunca le amaron y siempre le andan pegando, el niño va a decir, ah, es lo normal. Ni le importa. Pero si ustedes lo aman y le demuestran mucho amor, cuando le reprendan, a él le va a doler. Porque no va a querer perder esa relación. Entonces, para que la reprensión sea efectiva, primero amen. Por eso cuando el Señor reprende a un hijo, Él cambia. Porque cuando Él me reprende, yo cambio porque sé que voy a perder a mi amado Padre que me ama tanto. Y lo prefiero a Él sobre todas las cosas. Entonces, eso son cosas de la sabiduría de Dios. Y los amo y Dios los bendiga, y para no seguir alargando las cosas, pero sigan en Dios y obedezcan a sus padres en lo bueno, y búsquenle, porque Satanás los quiere destruir. Los va a destruir por otros, porque él es el espíritu del mundo, y todo aquel que no ama a Dios y ama las cosas del mundo lo tiene a Él. Los va a destruir por otros, a donde les van a decir tú eres así, tú eres acá, o los va a destruir por ustedes mismos, sin darse cuenta. Ustedes mismos, Él los utiliza a ustedes mismos cuando Él viene con ira descontrolada a su mente y se empiezan a destruir a sí mismos. Y así, hasta que muchos llegan a depresión, a matarse, a muchas cosas. Y eso lo hace Satanás en ustedes. Y Dios no tiene la culpa porque ustedes le entregan su autoridad que Dios les dio para elegir. Se la entregan a Satanás y Él los destruye en ustedes mismos. Dios los bendiga y los amo. Y Él haga misericordia y les dé entendimiento y los salve, por favor.